y queremos aprovechar el tiempo para escuchar la palabra de Dios con alegría. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios con mucha alegría? Sabe, amado hermano en Cristo Jesús, nosotros como iglesia del Señor, nosotros como pueblo de Dios, deberíamos de agradecer a Dios porque Dios nos tiene misericordia. Nosotros como iglesia del Señor, ¿sabe? Deberíamos estar con lágrimas en los ojos y decir a Dios: Señor, gracias por tu misericordia. Porque si no fuera por tu misericordia, ¿de qué tiempo hubiéramos sido ya consumidos? Pero deberíamos. ¿Por qué le digo deberíamos? Porque muchos solamente se acuerdan en dar gracias a Dios cuando están los alimentos sobre la mesa. Otros le dicen al Señor: Señor, gracias, cuando reciben el pago. Otros le dicen al Señor: Señor, gracias, porque amaneció otro día. Puedo ir a mi trabajo. Pero nadie está agradecido muchas veces con Dios, que Él nos tiene misericordia a pesar de lo que somos muchas veces. Pero Dios nos tiene misericordia. Y hoy quiero hablar acerca de eso, el tema: que Dios nos tenga misericordia. ¿Por qué? A pesar de que muchas veces no somos agradecidos, a pesar de que muchas veces su pueblo, su mismo pueblo, se le ha olvidado de su misericordia, pero sin embargo, Él cada día nos muestra de su misericordia. Si no lo sabía o si se le ha olvidado ya, si estamos reunidos aquí en esta casa de oración, si las puertas de esta casa de oración está abierta, es por gracia, por misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué que Dios nos tenga más misericordia? Y viene la palabra también, y debes de pensarlo: ¿cuánto tiempo más va a durar la misericordia de Dios, hermano? Eso debemos de preguntarnos. Y eso no es bromita. Eso no es motivo de ignorar. Eso es algo que debemos de preguntarnos cada día y decir al Señor: Señor, ¿cuánto tiempo más va a durar tu misericordia sobre nosotros? Porque no vaya a pensar usted que solamente la gente que están sin Dios, sin esperanza, están en peligro de ser condenados por toda la eternidad en un castigo eterno. No solamente ellos, los cristianos están en graves peligros, amado hermano. ¿Cuántos están aquí? Los cristianos. Por eso me impacta eso cuando veo en la palabra de Dios que la misma Biblia nos dice que Él no se alegra por nuestros cantos, Él no se alegra por la forma que predicamos, sino que Él se alegra cuando tenemos un corazón sincero delante de Él. Porque usted no se alegra tanto con su hija si le dice: te amo, mamá, si no te obedece, no te respeta. ¿Verdad que no se alegra? Si su hija le dice: te amo, mamá, te quiero mucho,
hasta le da un beso en la mejilla. Pero cuando usted le corrige porque anda mal y empieza a contestarle o a insultarte, usted dice: no me basta que me dice te amo mamá, porque no me respeta. Quizá la mamá puede salir lágrimas en sus ojos, pero no de alegría, sino que de tristeza, porque no hay obediencia en el hijo o en la hija. Así es Dios con nosotros. Pero cuando le somos obedientes a Dios, mi amado hermano, Él se alegra. Y por esta razón, cuando en medio de la alabanza muchas veces usted empieza a sentir algo tan maravilloso en tu vida, porque ahí está la señal que Dios se está alegrando por medio de tu alabanza, porque Él conoce de lo profundo de tu corazón que eres sincero con Papá de la gloria. Y usted mismo siente la presencia, siente algo especial. ¿Cuánto tiempo más va a durar la misericordia de Dios? Porque Él aún todavía nos tiene misericordia. Porque las cosas están repitiendo como sucedió con el pueblo de Israel. ¿Cuántos se acuerdan? Hace 15 días creo que predicamos esa palabra y no la hemos terminado todavía. Y no es eso lo que voy a continuar ahorita. Cuando el pueblo de Israel, a pesar de su grave error y pecado ante la presencia de su Dios, pero la misma Biblia dice que Dios enviaba constantemente palabra hacia ellos a forma para que el pueblo reaccionara. Pero en vez de reaccionar, ¿qué hicieron? Vamos a ver si se acuerdan todavía. En vez de que reaccionara el pueblo, se llenaron de orgullo y poco les importó lo que hablaba el profeta de Dios. Las palabras que Dios le daba para hablar, el pueblo poco le importó. Más bien se burlaba, los insultaba, se reía. ¿Alguna vez usted se ha reído en esta casa de oración porque no te parece la palabra y te pones a reír, a burlarse de la palabra? ¿Alguna vez? ¿O nunca? Pero a pesar de que se ha burlado de la palabra, usted sabe que la palabra es del Santo de Israel. Y qué misericordia nos tiene Dios. Imagínense que en la Biblia hay casos que pasó a aquellos que se querían burlar de Dios, cayeron muertos al instante. Dale gracias a Dios que aún todavía estás con vida. Es que con la palabra de Dios, amado hermano, es algo serio. No es cosa que digamos sin valor, es serio con la palabra de Dios. Y estamos en una casa de oración, porque cuando usted viene aquí, usted dice: voy a ir al culto, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a escuchar palabra de Dios. Pero muchas veces el diablo te hace olvidar eso, que aquí has venido para escuchar palabra de Dios, y se pone a burlarse de la palabra de Dios. Qué bueno si al hombre o a la mujer lo estábamos burlando, pero no, el hombre no puede hacer nada. El hombre ni te condena ni te salva, pero el que tiene poder para condenar y salvar se llama Jesús, mi amado hermano. Y por eso debemos de estar agradecidos. Si nunca has agradecido a Dios y le has dicho al Señor: gracias por tu misericordia que me tienes, porque está mostrando tu misericordia cada día. Señor, perdóname de ser mal agradecido, que no he dado gracias por tu misericordia. El Señor es grande en misericordia aún todavía. Y debemos de gozarnos por eso, hermano. ¿Y sabe por qué decimos que Dios nos tenga misericordia? Antes de continuar, porque en primer lugar les recordé un poquito de este mensaje. Lo que hacía el pueblo de Israel: insultaba, no se humillaron, sino que se reían, se burlaban, pero mi amado hermano, de una forma tremenda, hasta que
el Señor acabó su misericordia sobre ellos. Ahí cuando la Biblia dice, cuando Él se encendió en ira contra ellos, la misma Biblia dice, ya no hubo más remedio para ellos. Eso es duro, ¿verdad, mis hermanos? Yo no sé si me están entendiendo. La misma Biblia dice, ya no hubo más remedio para ellos. Porque cuando Dios decide de decir hasta aquí no más misericordia, y ya no va a haber más misericordia, porque hoy hay algo que está pasando. No solamente fue en el tiempo de Israel, el pueblo de Israel tuvo cuántas veces serios problemas con Dios, a pesar de que Dios mostraba su amor, su misericordia, pero se rebelaban contra Él. Por ejemplo, el versículo que vamos a leer ahora, Dios le dijo a Israel, cuando eras un pueblo joven, eras un pueblo pequeño, yo te amé y yo te traté como mi hijo. Le dijo a Israel. Pero viene el problema. Busquemos la palabra de Dios. Y no solo ese problema, no solamente hubo en el pueblo de Israel, sino que hoy mismo se está repitiendo la misma historia con el pueblo en el tiempo actual. Libro de Oseas, capítulo 11. Bendito sea el nombre de Jesús. Oseas capítulo 11. Búscalo ahí en las Sagradas Escrituras. Y alegrémonos en la palabra de nuestro Padre que está ahí arriba, que Él viene a hablarnos en nuestra vida, amado hermano. ¿Ya lo tiene? Oseas capítulo 11. Está después de Daniel y antes de Joel. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Oye pues lo que dice, esa palabra ya dije. Oseas 11, 1 y versículo 2. Solo estos dos versículos vamos a leer. Dice: cuando Israel era muchacho, ¿qué dice su Biblia? Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuánto más yo los llamaba? ¿Qué hacían el pueblo? Tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. La palabra sahumerios, en otras palabras, se refiere a incienso. Pueden sentarse. Que algo que le ofrecían, o sea que el sacrificio, lo que deberían de dar al Señor, ya no le daban a Dios, sino que dedicaban a otras cosas que había ocupado el lugar de Dios. ¿Verdad que aquí la Biblia dice que cuando Israel era muchacho yo lo amé? O sea que cuando era una nación pequeña, una nación joven, el mismo Dios confesaba y dice aquí que Él amaba a Israel. Y cuando Israel era un pueblo esclavo, no era un pueblo libre, era un pueblo maltratado, era un pueblo sin amor, porque en la nación donde estaban como esclavos los maltrataba. Pero sin embargo aquí dice el Señor: y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora la pregunta: ¿será que no es así como Dios ha hecho con nosotros? Así ha actuado Dios con nosotros. Cuando no éramos nadie,
Usted, cuando no tenía a Cristo, usted era una vida sin valor, una vida perdida. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia, nos amó, nos salvó y nos dio vida eterna. ¿Por qué? Porque por su gracia, por su misericordia, no le importó que tanto hedía nuestra vida espiritualmente, pero sin embargo, Él se acercó a nosotros y nos amó y nos dio vida eterna. Nos brindó de su gran amor y misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Pero ese pueblo que fue amado, ese pueblo que fue llamado por misericordia, ahora se está rebelando contra su Dios, como Israel. ¿Cuántos de nosotros vamos a reconocer eso? Porque es lo que está pasando hoy en día. La palabra que he dicho, que la iglesia, como iglesia del Señor que somos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos, deberíamos tener hasta lágrimas en los ojos de decir al Señor: Señor, gracias porque me amas, gracias por tu amor hacia mí, gracias por tu misericordia. No son palabras porque yo quiero decirle, sino que son palabras que Dios quiere que tú escuches. Porque el pueblo está actuando de la misma manera. Porque aquí dice la Biblia: cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. O sea, cuando Dios quería lo bien, todo lo bueno para su pueblo, y lo llamaba, lo corregía, en vez de que el pueblo hacía caso, peor hacía. Ahora, ¿está pasando eso hoy en día? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado que es una importancia, o hay una importancia, hay un valor, o es urgente a que la iglesia se congrega? Pero la iglesia, como siempre, y se me viene en la mente los mensajes que he predicado ya cuántos meses atrás, que el mensaje, que el tema que una ocasión predicamos, pero la iglesia siempre los mismos de siempre, no se activa. Lo más duro, lo más triste, y le digo esto, que muchas veces llegamos a la casa de Dios solo porque tenemos privilegio. ¿Quién vive, hermano? ¿Pasa eso hoy en día, en el tiempo actual? Ese problema no solamente me refiero a esta congregación, es lo más duro, lo más triste, que solamente porque llegamos a la iglesia, porque tengo privilegio, al contrario, no me iría. ¿Te vas al culto hoy? Sí, porque me dejaron privilegio. Lo más triste, lo más duro, eso viene para nosotros, los que predicamos y analicemos si estamos bien delante de Dios. Muchas veces hasta cuando nos toca predicar, hasta ahí agarramos las Sagradas Escrituras, leemos, y como no leemos la Biblia, no hayamos que predicar muchas veces. A su nombre pasa eso, ¿no, mis hermanos? Eso, por eso, mi amado hermano, que Dios nos tenga misericordia. Pero cuando la gente no tiene privilegio para predicar, saber que es Biblia. Gloria a Dios por la gente que no son predicadores, pero leen las Sagradas Escrituras. Pero hay otra cosa, no todo el tiempo solo leer Biblia, sino que también es actuar lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque hay gente que está en esa gordura por la palabra, pero no hacen nada. Eso de nada sirve. Dios te hace que usted escudriña la palabra para que hable, para que lo testifique lo que entiendes. ¿Hay gozo o no hay gozo?
Qué triste, qué lamentable es, mi amado hermano, que hasta cuando oramos, hasta ahí nos acordamos un poquito de Dios. ¿Y en qué tiempo ora la gente? Cuando siente que hay necesidad, cuando siente que hay algo que está saliendo mal, hasta ahí oran. Estamos mal si actuamos de esta manera. ¿Qué hace el hombre cuando la mujer está enojada? Hasta ahí se acuerda en orar un poquito. Amén. Peor si la mujer salió de la mañana en casa y a las 4 no llegaba. Señor mío, ¿dónde está mi mujer, papá? Hasta ahí se acordó de Dios, porque se preocupó. De repente pues está en los brazos de otro hombre. Ay, Padre mío, que Dios me libre, por favor, Señor, por favor, guarda la vida de mi esposa. Y cuando miró que llegó, que sí, ahí estaba con mamá, y es que con mi mamá estaba. Ay, yo tonto, ya estaba orando por ella. ¿Quién vive, hermanos? La misma la mujer, ¿verdad? Cuando el esposo no llega y no llega y no llega, ¿dónde estará ese ingrato? Ya llegó 8 de la noche y no viene, no viene. Señor, por favor, ten misericordia. Ojalá que no caiga en pecado. Y cuando llegó en la casa, ¿será que se acuerda en orar cuando el esposo está todo el tiempo ahí en la casa? Cuando no hay problema, la gente no ora, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto eso o es mentira? Cuando hay problema en casa, todo el mundo ora, todo el mundo se vuelve gente de oración en iglesia, en la casa. Encamina sus pasos, se arreglan para ir a buscar oración. Pero cuando todo está a la calma, nadie ora. Y también, eso es lo que Dios nos dice. Eso no me parece, nos dice el Señor. Nosotros como cristianos, dice la Biblia, debemos de presentarnos con acciones de gracias a Dios en nuestras oraciones, cuando alaban a Dios. Por eso, hermano, con acciones de gracias a Dios, dice. Pero qué clase de oraciones que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y le voy a dar a conocer, no hoy, en la tercera parte de este mensaje, porque este mensaje es la segunda parte del mensaje del día domingo. La tercera parte, Dios nos va a hablar qué es lo que pedimos nosotros, qué es lo que más Dios escucha aquí en esta casa. Cuando ora la gente, cuando vienen aquí a la iglesia, cuando se congrega, Dios ha escuchado una clase de oración. Y cuando estamos en nuestra casa, si la gente ora, la misma cosa. ¿Cuánto le gustaría escuchar? Ahora la queda hace eso en la mente. ¿Le ha parecido bien, Dios, mi oración que he hecho? Y Dios le va a hablar. Y hay otra cosa más. Cuando se le deja privilegio para cantar, hasta ahí agarran el himnario para cantar, porque si no, no canta ni siquiera una alabanza en casa ni en la calle. Nada. Hasta cuando dice el hermano o la hermana le toca dirigir el servicio, o le toca cantar los himnos, el hermano, hasta ahí agarran el himnario. Pero no crea usted que durante que se dejó el privilegio, hasta que llega el día para cantar, durante todo ese tiempo ha cantado, ha buscado su alabanza, pero alabanza que de verdad sale en el corazón. No, unos 30 minutos antes del culto, hasta ahí buscan sus alabanzas. Y como ya no encuentran, no está bien eso. Importante que canteas tú. Quien vive y se fue la hora, cuando ya son a las 5:15 y no encontraba su alabanza, ya ni se presenta. Sonríe, diga al que está a su lado. Dios nos ama tanto. Y Dios nos dice que nosotros como cristianos debemos de dar lo mejor para Dios, amado hermano. ¿Cuántos de ustedes cuando no tienen privilegio pero están ensayando sus cantos? Y cuando usted ensaya su alabanza,
¿Alguna vez usted, con el gozo que tiene en tu corazón y decir, yo tengo gozo en mi corazón para cantar esas alabanzas? Pues voy a decir al que toca teclado para que aparte una su hora para ir, porque yo quiero ir a ensayar mi alabanza para cantarle al Señor. Si no, el culto no viene, ¿cuándo más vas a ensayar tu canto? Amén. Porque cuando uno ensaya sus alabanzas le sale excelente, pero cuando no, el músico está en otra nota y nosotros ni sabemos dónde andamos. Que envidia, amados hermanos. Y muchas veces el cristiano dice, disculpe hermano que no me salió el canto. ¿Cómo te va a salir si no ensayas? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Estamos contentos? Si muchas veces lo que comportamos delante de Dios, pero Dios nos llama a cada momento. Dios nos dice que nosotros debemos de dar lo mejor para Dios. Cuando se trata de dar alabanza para Dios, mi amado hermano, cantemos aún cuando no ha llegado el tiempo para dar la alabanza aquí en este santo lugar. Tiene privilegio, no tiene privilegio, pero usted cante alabanzas a Dios. Y cuando llega un día que le canta alabanza, ya está preparado. Y es lo que pasa con la iglesia. Y Dios llama a su iglesia para decir, es el tiempo, pueblo, que debemos de buscar más la palabra, la presencia de Dios. Debemos de prepararnos. Es cuando más la iglesia desaparece. Desaparecen totalmente. Eso es el problema más serio, porque Dios nos llama. ¿Cuántas veces Dios, por ejemplo, esa palabra no les gusta mucho, cristianos no les gusta eso, cuando Dios nos habla acerca de santidad? ¿A cuánto de nosotros nos gusta que Dios nos habla de santidad? Dios muchas veces, mi amado hermano, nos llama y nos pide que debemos de vivir en santidad. Es cuando más el cristiano se revuelca en el pecado. Con razón dice la palabra de Dios que muchas veces el cristiano, mi amado hermano, parece ya como el cerdo, porque el cerdo le dan un buen baño. Después del baño se revuelca nuevamente en el lodo. Así es el cristiano, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuántas veces solamente aparentamos de santificarnos solo cuando estamos en la casa de Dios, solo cuando estamos en el culto? Pero muchas veces ni aún dentro de la iglesia. Por esa razón, cuando hay crítica, cuando hay burla, cuando hay murmuraciones contra la misma palabra, imagínense, en el mismo minuto que se predica la palabra, hay murmuraciones contra la palabra. ¿Qué significa? ¿Hay santidad ahí? No hay. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y eso que el Señor ha llamado, pero lamentablemente muchas veces, mi amado hermano, nadie quien hace caso a la palabra de Dios. Por eso hay tantas cosas tan tremendas, tan tristes, tan horribles lo que pasa dentro de la congregación, porque nadie quien hace caso a la voz de Dios. Imagine pues, y póngase a pensar, porque hoy en día de todo hay en la iglesia, ¿verdad, hermano? ¿Hay de todo o no hay de todo? ¿Por qué razón? Porque hoy en día, ¿sabe? Hay un desenfoque total. Los cristianos, hay un desenfoque total de su visión. Porque Jesucristo nos mostró cuál es nuestra misión y la visión que debemos de tener nosotros. Por ejemplo, le pregunto, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo a morir en este mundo? Para salvarnos, para salvación de toda persona. Y si yo le pregunto, ¿por qué está la iglesia en este mundo? La iglesia está en este mundo para predicar la palabra, para salvación de las personas. Para eso está la iglesia, ¿o no? Pero la iglesia se ha olvidado de eso. Durante todo el año
La gente muestra lo corrompido que está. Aquí a pocos días usted va a escuchar el mes del amor, y todo cristiano lo celebra, ¿verdad, mis hermanos? ¿Hay eso dentro de las iglesias o no? ¿Hay? Pasa el mes del amor. ¿Qué fecha celebran el mes del cariño? ¿Qué fecha? Usted lo sabe, pero no lo quiere decir. Pero como la iglesia no se celebra, pero yo sí celebro por la esposa que tengo y el marido que tengo. Voy a comprar un corazón, aunque su corazón todo negro, pero todavía compra un corazón color rojo. ¿Celebran los cristianos o no celebran? Lo celebran, pero lo más triste, lo más lamentable, dentro de la iglesia, allá en su casa, si ustedes quieren endemoniarse, es su problema. Pasa día de la amistad, día del amor, día del cariño, dice. ¿Qué viene? Usted lo sabe, pero no lo quiere decir. Viene Semana Santa. ¿Lo celebra eso la iglesia o no? Hasta hay gente cristiana, hasta esa fecha celebra Santa Cena en la iglesia. Y ahí están los cristianos. Después de eso viene Día de las Madrecitas. ¿Lo celebra la iglesia o no lo celebra? Pero ¿qué tiene que ver eso, hermano? Ahorita le estoy dando a conocer qué es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Y cada vez más va de mal en peor. Y si a alguien no le gusta, pues es su problema, porque es palabra del Señor. Aquí nada más yo estoy haciendo mi trabajo, lo que papá me pide para predicarte. Nada más, eso es lo que dice. Por eso cuando, mi amado hermano, que Dios nos tenga misericordia, a pesar de todo eso, no hemos sido consumidos aún todavía, hermano. Después del Día de las Madres, Día de los Padres, pero el Día de los Padres está en el olvido, porque todos son machistas. Pero algunos, la iglesia lo celebra, y todas estas cosas no deberían de estar dentro de la iglesia. De todo hay. ¿Cuántos estuvieron brincando frente de su televisor el día domingo? ¿Cuándo sabe qué sucedió el día domingo? Aquí en la iglesia la hermana, levantemos las manos a su nombre. ¿Sabe qué hacen los cristianos? Levantemos las manos a su nombre. Pero cuando su partido de fútbol, ahí en el televisor, el hombre ahí sí danza en la casa. ¿Qué se hizo ese loco? Dice la mujer. ¿Será que no se endemonió o agarró ataque? ¿Y qué está pasando? Nada, sino que está pero re feliz porque su partido favorito ganó. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí, yo pasé el día domingo en el mercado así a pie. Cuando ya empecé a ver una multitud de la gente con su pescuezo así. Hasta yo hice un poquito así, ¿qué estarán viendo? Quizá había una pantalla de ahí estaban jugando partido de fútbol y yo decía dentro de mí, pero si aquí se estuviera predicando la palabra, ¿será que esa gente hubieran actuado de esa manera? Amén, hermanos. Cuando dan gloria a Dios. Y lo peor de todo, ¿sabe qué, mi hermano? Hasta pastores se vistieron de la camisola del partido que ganó. Predicaron así, mi amado hermano, con una camisola. Solo faltó la pantaloneta. Cuando dan gloria al Señor, hermano, que Dios tiene misericordia sobre nosotros. Y le estoy hablando que sucedió en los altares, mi amado hermano, donde debería de ser predicada la palabra, porque toda la humanidad están en peligro, cristianos o no cristianos están en peligro, pero la gente poco les importa eso, se meten en otras cosas.
Hasta hay un supuesto profeta que estaba profetizando, pero esta profecía, ¿sabe cuántos años? No sé si hace 4 años. Esa profecía que no es profecía de Dios, no vaya a pensar que es Dios. Que Dios va a traer la Copa Mundial a este país. ¿Y sabe qué hacían los cristianos? Todo mundo estaban haciendo así, que el Espíritu Santo los agarró. Dice que cuando profetizaron que la Copa Mundial llega a su país, y muchos se fueron, mi amado hermano, de espalda, ahí en el piso estaban pataleando, porque escucharon que la Copa llega en su país. ¿Cree usted que es el Espíritu Santo que los agarró? Si usted lo cree es su problema, pero yo no creo nada, ni siquiera un poquito. ¿Qué le interesa a Dios eso? A Dios le interesa la salvación de sus almas. A Dios le interesa que el cristiano debe de prepararse, porque pronto sonarán las trompetas. Cristo pronto viene. Estoy seguro que si haríamos eso aquí, todo mundo va a querer estar aquí, ¿verdad, hermano? ¿Quién no va a querer estar aquí? Todo mundo, ahí dice la gente sonriendo. Eso es lo que pasa, eso es lo que está metido dentro de las congregaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted dice, pero ¿qué clase de palabras nos están predicando? Te estoy dando a conocer de todas las abominaciones que sucede dentro de las congregaciones, mi amado hermano. Y eso lo habló nuestro Señor Jesucristo. Recordó algo, una profecía que dio el profeta Daniel, que cuando vean la abominación que sucede en el lugar santo, o sea, que todas las cosas que pasan, lo que no debería pasar en un lugar donde se predica la palabra y sucede, son abominaciones, son cosas inmundas. Y el Señor Jesucristo recordó, habló de eso. Sepan que el día para que la iglesia se vaya de este mundo está llegando. Por eso le estoy predicando. Si eso nada que ver y Dios ni siquiera le interesa enseñarnos eso, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué te voy a dar a conocer, mi amado hermano? ¿Y con qué propósito te doy a conocer eso? Para que podamos nosotros, mi amado hermano, obedecer la palabra de Dios y vivamos más cerca de Dios, porque el día está llegando. Pero lamentablemente hay algo que está pasando. Mientras que Dios cada día nos llama, nos da su palabra: pueblo mío, busca mi presencia. Pueblo mío, busquen más mi presencia. Pueblo mío, hay que estar ferviente en el espíritu, hay que vivir en santidad. Pero ahí cuando la gente ya no quiere congregarse, Dios nos llama. En primer lugar nos dice: mira las cosas que está pasando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es todo lo que está pasando, hermano, y la gente aplaude. Y ¿sabe qué? Y los demás cristianos, ¿sabe? Mi amado hermano, está una situación tan terrible los cristianos hoy en día. Y los lugares donde se predica la palabra, la gente critica, la gente murmura, la gente le cae mal ver al predicador, o la predicadora le cae mal todo el tiempo, lo critica todo el tiempo, dice: ya no me gusta, ya no me cae bien, nada, eso. Otro lado están dando cosas que mi amado hermano, la gente es tan alegre, pero no por la palabra, sino que por el costumbre que está metido dentro de las congregaciones. Y en otro lado donde se predica la palabra, la gente están, pero mi amado hermano, enojados. Pero aquí en esta noche no hay ninguno, todos están felices, porque Dios nos ama tanto. Y no debemos nosotros, mi amado hermano, actuar lo mismo como actuó ese pueblo aquí, a pesar del amor, la misericordia de Dios. Pero lo que está pasando, no lo están valorizando, la misericordia de Dios, amado hermano. Y eso es lo lamentable. Toda la cosa está metida dentro de las congregaciones. Lo que no se debería de practicar y hacer está metido dentro de las congregaciones. Y la gente, mi amado hermano, donde se predica la palabra, se molesta, se incomoda.
Y hay algo más que está pasando. La iglesia, en vez de estar agradecido, solo se está quejando. Pero Dios lo llama a usted. ¿Por qué lo salvó el Señor? Y ya pronto vamos a predicar otra palabra, ¿por qué te congregas? Pero te voy a adelantar un poquito. Si le pregunta al que está a su lado, ¿por qué se congrega usted? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Cristiano para calentar banquitas? ¿Sabe a qué nos llama Dios aquí cuando nos trae Dios aquí en su casa? Usted vino ahorita para fortalecerse, porque hay un enemigo que se ha levantado fuertemente y quiere acabar con todo cristiano. Pero para eso nos llama el Señor y nos dice: congréguense, porque es un lugar para que yo les voy a fortalecer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra? Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué va a ser delicioso para los cristianos? Muchas veces no lo es, mi amado hermano. Si los cristianos verdaderamente hubieran sentido el gozo del Espíritu Santo, jamás van a querer dejar pasar una oportunidad, sino que siempre anhelan congregarse. Pero como no hemos sentido, mi amado hermano, la necesidad, o más bien no hemos sentido la dulzura de la presencia de Dios, por eso dice: ¿te vas al culto? No, yo no me voy. ¿Por qué? Porque no has sentido la dulzura del evangelio, de la presencia de Dios. ¿Cuántos lo quieren sentir? Pero Dios no dice: pueblo mío, levántense. Pero aquí, como dice la palabra, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Y qué más hay dentro de la iglesia? ¿Por qué la iglesia no siente alegría? Porque la iglesia solamente se presenta en la casa de Dios, mi amado hermano, quejándose. ¿Así somos o no, mis hermanos? Así se presenta la iglesia, solo quejándose. Y sabe, es muy peligroso quejar contra Dios. ¿Cuántos lo saben eso? Imagínense, hasta ahorita llegué para retomar el tema del día domingo. Pero ¿vamos a seguir o dejamos aquí? Ahorita todos están bien acompañados, porque a veces nos preocupamos por las viudas. A veces nos preocupamos por aquellos que, si llegan tarde de regreso al culto, hay riesgo que se quedan en el corredor. Porque hay mujeres que son tremendas, amado hermano. Cuidadito si llega el esposo un poco tardecito, porque ya no encuentra comida. Y por eso hay hermanos: sí, ya me quiero ir, tengo hambre. Y si no es el esposo, es la mujer, está en riesgo a recibir un par de patadas si llega algo tarde de regreso al culto. ¿Hay eso o no hay, hermano? Sí lo hay. Pero vale la pena recibir un par de patadas, pero no por ser mañosa, sino que por estar enamorado de un verdadero amor que se llama Jesucristo. Vale la pena que te maltrate, que te humille, que te haga la vida imposible, pero por ese verdadero amor que está allá arriba. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso Él nos llama, Él nos dice: pueblo mío, debe de despertarte usted. En toda la mayoría de congregaciones hay tanta, mi amado hermano, ¿cómo le llama eso? Costumbre que ha entrado. Pero bien, el Señor nos dice: pero más tú, pueblo mío, ¿cuántas veces te he dado mi palabra para que me cantes de verdad, para que me buscas de verdad, para que me adores? Pero muchas veces lo que Dios recibe no es adoración. ¿Sabe qué es lo que recibe Dios? Quejas. Señor, ya no aguanto. ¿Qué le estás diciendo a Dios así cuando usted dice: ya no aguanto? Cuando usted está diciendo: ya no aguanto, ¿hasta cuándo voy a salir en esta situación? Le estás diciendo a Dios que Él no puede hacer nada.
otros ahí con todas las cosas dentro de los altares y otros quejándose dentro de la iglesia, hermano. Y no debería de ser así. Nosotros deberíamos de presentarnos la casa al Señor, decir: te adoramos, oh Dios, te doy el mejor de mi alabanza, porque tú me has salvado, Señor. ¿Y por qué nos quejamos siempre? Muchas veces, y le digo esto y ya voy a terminar, muchas veces las cosas que pasamos y nos llenamos de quejas, pero muchas veces no analizamos que los culpables somos nosotros. Muchas veces cargamos deudas en las espaldas. La culpa no la tiene Dios, hermano. Señor, mi deuda, Padre, por eso ya no siento libertad. Señor, ¿por qué? Y muchas veces la culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros muchas veces. Señor, cada día, hace pocos días 20,000 quetzales, y hoy, Señor, ya son 40,000 quetzales, Padre. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ya no siento libertad de llegar en tu casa. ¿Quién tiene la culpa? Dios o nosotros. Pero nosotros tomamos la molestia de quejarnos contra Dios, hermano. Solo nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y es un peligro de quejarse con Dios, porque por las quejas corre peligro nuestra vida de no llegar en la santa ciudad. Porque Israel no pudo llegar a la tierra prometida. La Biblia dice que muchos se quedaron tendidos en el desierto por las quejas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que porque se quejaron, Dios les prendió fuego. Imagínense, mi hermano, Dios les prendió fuego. Por quejarse, Dios les mandó serpientes venenosas y muchos recibieron picaduras y murieron por serpientes venenosas. ¿Por qué razón? Por quejarse. ¿Se acuerdan o cuántos se acuerdan del versículo que leyó? ¿En qué pasaje de la Biblia se leyó la lectura bíblica hoy? Nada más eso vamos a leer y dependerá de ustedes si lo va a decir, entonces nos vamos a ir ya. Y si no, en el libro de Ezequiel 33, qué preciosa esa lectura, si los que pusieron atención, por supuesto. Dice la palabra, Ezequiel 33:11, gloria a Dios. Oiga lo que dice: diles, vivo yo, dice Jehová. Y esa palabra es para nosotros ahora. El Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Es la misericordia de Dios o no, mi hermano? Es la misericordia de Dios. Y dice: sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Pero aquí ya viene con el pueblo y dice: porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Verdad que llegará un momento que ya no habrá remedio para eso, hermano? Por eso le digo, es mejor, vale la pena que usted viene a sentarse un momento en la casa de oración. Vale la pena llegar hasta las 8 de la noche en tu casa, pero toma en cuenta la palabra de Dios. No murmure la palabra de Dios es santo. Ahora aquí dice el Señor: volveos. O sea que en otras palabras Dios le dice a su pueblo, pero lo mismo con Israel, le dice: arrepiéntate, iglesia, arrepiéntate, pueblo, arrepiéntete, porque vas a morir si no te arrepentís. Y le dijo a su profeta Ezequiel, le dijo el versículo 12, dice: y tú, hijo de hombre, aquí se refiere al profeta Ezequiel, le dio la palabra, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. ¿Qué significa eso? Por más que usted ha cantado, ha predicado, por más que usted ha hecho una buena persona, pero si usted se va a rebelar, y eso no va a servir de nada, no te va a salvar. Amén, mis hermanos. Porque hoy en día hay tantos cristianos, dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que aceptar a Cristo? ¿Para qué tengo que ir a hacer yo tantas cosas dentro de la iglesia? Porque hay tantos cristianos que dicen: lo único que yo hago, y con todo mi corazón. Y hay un montón de hombres y mujeres, y lo más triste que son cristianos, ¿sabe qué dicen? Lo único que yo puedo hacer
yo veo a alguien que no tiene zapatos, le regalo un par de zapatos. ¿Qué más quiere Dios? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que ir a orar? Veo una mujer o un hombre en necesidad y yo lo ayudo. Pero ¿qué dice la Biblia? Nadie se va a salvar por obras. Entonces, hermano, esto está mal. No está mal, sino que Dios quiere que nosotros seamos cristianos cabales. Porque la Biblia dice: nadie se va a salvar por obras. Oiga lo que dice la Biblia aquí: y la impiedad del impío, la misericordia de Dios es grande, mi hermano, no le será estorbado en el día que se volviere de su impiedad, y el justo podrá vivir por su justicia el día que pecare. Aquí hay algo que dice el Señor: pero aquel que ha hecho lo malo, ha pecado, pero si viene arrepentido, yo le voy a perdonar y puede salvarse. Qué grande la misericordia de Dios, ¿verdad, hermano? Pero muchas veces eso parece que solo lo leemos, hasta más la gente entiende más la prensa libre o el diario, pero la Biblia dice: no entiendo, no sabe qué dice eso. Pero Dios es grande en su misericordia, amado hermano. Es tan grande, debemos de valorizarlo. ¿Cuánto tiempo más va a durar la misericordia de Dios? De todo lo que está pasando. Hay gente burlona, hay gente criticona, hay gente chismosa en contra de la palabra de Dios. Hay gente que se ríe contra la palabra de Dios. La gente no quiere humillarse, pero sin embargo Dios nos manda constantemente palabra a través de hombres y mujeres. Incluso Dios te ha hablado en tu propio sueño que debes de prepararte y afirmarte con Dios, pero muchas veces no lo entendemos. Hay gente que dice: Dios me usa, Dios me habló. Sí, te habló, pero no porque te está usando, sino que Dios te revela cómo está tu vida y debes de arrepentirte. Pero muchas veces no entendemos. Simplemente el cristiano dice: saber qué significa eso, y en vez de humillarnos delante de Dios, como decía un hermano: hermano, yo me voy de aquí porque yo soñé que un caballo nos está persiguiendo y ahí estaban las diaconisas y los diáconos. Eso se va a terminar, se va a acabar, pero antes de que esta iglesia se va a acabar, mejor me voy yo primero. Se va a acabar el diablo, pero la iglesia nunca se va a acabar. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces el diablo me hace reír, mi amado hermano, porque dice: ahí, porque viene cosa dura sobre la iglesia, mejor me voy antes que suceda esa. Mi amado hermano, muchas veces ni siquiera te das cuenta cómo te engaña el diablo. En vez de decir: voy a orar, voy a hincar, si Dios me revele que hay peligro, oremos y cantemos, adoremos al Señor. Pero mucha gente prefiere hacer maleta, dice, porque antes de que viene el caballo. Mejor pónganse de pie. ¿Cuánto tiempo más durará la misericordia de Dios? Y que digamos todos juntos: que Dios nos tenga misericordia. Ya no más con las quejas. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando recibieron la palabra, con qué alegría. Y el Señor seguirá hablando en una tercera parte de este mensaje. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, amado Dios, por habernos dado esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos para ser agradecidos contigo por tu misericordia, por tu amor, y que este pueblo debe de entender que debe de ser constante para congregarse, para buscarte. Señor, tenga misericordia para que no debemos de leer la palabra solamente cuando tenemos privilegio, que no cantemos en nuestra casa cuando solamente hay privilegio en la iglesia. Señor, ten misericordia para que no debemos de orar solamente cuando hay problemas. Señor, ayúdanos para que tengamos una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida llena de alabanza para honra y gloria de tu nombre, maravilloso Espíritu Santo. Y bendiga a este pueblo, Señor. Tú has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre bueno, Padre bendito.